Bueno, señores, pues vamos a platicar, si les parece, un poquito acerca de lo que ocurrió hoy muy temprano, tiempo del centro de México, cuando allá en Qatar el equipo mexicano que iba en calidad de víctima a enfrentar a la selección argentina, que era una de las candidatas a ganar por primera vez el Mundial Sub-17, han participado con esta ya 19 ocasiones y nunca siquiera Argentina ha podido llegar a una gran final en esta categoría. Sin embargo, pues rápidamente el equipo mexicano empezó perdiendo, vino de atrás con gran reacción empezando el segundo tiempo, empata el partido, se va al frente, 2-1 con anotaciones de Gamboa. Sin embargo, en el minuto 86, una salida equivocada de Santi López, el guardameta mexicano, provoca el gol del empate. Todo el mundo pensaba que ahí en los penales íbamos a quedar tendidos una vez en el terreno de juego, pero en tanda de tiros penales Santi López se viste de héroe, ataja uno y finalmente mete el del gane. Así que México está ya en los octavos de final y el próximo martes estará enfrentando a la selección de Portugal. Aquí está el historial, mi querido Fernando Ceballos, en cuanto a México y Argentina se refiere en esta categoría. Sí, una categoría que generalmente a México se le da muy bien, ya después sabemos lo que pasa con muchos de estos chavos, y que sí, que Argentina no suele ser potencia en la sub-17, ¿no? Ya la sub-20 empieza a cambiar la historia, ¿no? Pero venía bien. Venía bien, sí, era favorito. El mejor Argentina. equipo de la zona de grupos. Contra el peor. Y ojo, este formato es el que vamos a vivir en el Mundial. De acuerdo. Con 48 equipos, Sí, señor. 48 selecciones, y ya ves que recién va a empezar el torneo. En octavos de final. En siguiente fase, octavos de final, cuando ya empieza el quinto partido. Todo. Espero que la mayor no se meta por fair play a los octavos, a los 16 Pero de final, ¿no? como se tenga que meter, porque se meta. Oye, ¿no? O sea, o volado. Pero es que, Munir, esta selección de Carlos Cariño, incluso el partido que le gana a Costa de Marfil, me parece que no merecía ganarlo, ¿no? Una táctica fija que le han sacado mucho provecho. Es que, a ver, pasa algo irónico. La selección donde teníamos más esperanzas, que era la Sub-20, en el Mundial Sub-20, que tenía ya muchas más horas de juego en Primera División, era la que pensamos que podía sacar esta Argentina. Y esta Sub-17, hay que decir las cosas como son, yo creo que prácticamente el 90% de nosotros pensamos que no avanzaba en la siguiente ronda. Muy fortuito el partido, hay que darle mérito a Carlos Cariño, porque el plan de partido no lo modifica, incluso con el gol tempranero. Lo de Santi López, hay que aplaudirle porque saca un penal, pero también sigue el asterisco de los arqueros mexicanos, que les cuesta muchísimo la salida. Pero lo intenta. Y lo eso intenta. se agradece, ¿eh? Se agradece, pero hay algo que corregir desde la etapa formativa, Alex. Por ejemplo, bueno, obviamente, estamos hablando de que la formación del jugador es muy importante y están en cada uno de sus clubes. Pero cuando van a selección, a mí me encantaría, por ejemplo, que llamaran a un tipo como Jorge Campos o al Conejo Pérez. ¿Por qué? Porque con la estatura pequeña que ellos los dos manejan, pues eran muy buenos en el timing, al salir. No necesitas ser muy grandote para saber conocer tus movimientos, tus pasos, tu alcance, ¿no? Porque no todas tienes que salir, y sí me encantaría que pudiera trabajar de repente algún microciclo, una cosa para que llamen a Jorge, que llamen al Conejo y que les ayuden a estos chicos con buenos preparadores de arqueros que deben tener, pero que ellos en la modalidad de la salida del arco eran unos genios, ¿no? De acuerdo. Mira, platicando con Hernán y con Josgar, con Hernán he platicado muchísimo, justamente te menciona el tema de debajo de los tres postes, Fer, técnicamente los arqueros mexicanos son muy buenos. Sí. A quemarropa, a reflejos, son muy buenos. En cuanto a la técnica de recorrido, que es muy diferente a ejercicios para sacar para la izquierda, la técnica de corrido le falla mucho a los arqueros mexicanos. A mí me encantaría, y ojalá que en algún momento pase, la formación de los chavos. Te llevas al mejor arquero de su club histórico, que todavía esté en condiciones de enseñar, te lo llevas a básicas. Al mejor arquero de Tigres, te lo llevas a básicas. Al mejor arquero de Toluca. Pero no necesariamente al mejor. No hay que ir tan lejos. A Guillermo Ochoa, si algo le perjudicó, y siempre lo señalaron en grandes clubes de Europa, no sabe salir. Las salidas. Y la formación de Paco Memo fue a cargo de Néstor Rafael Verderi, que también en su época pues no era un arquero salidor, precisamente. Es que eso es lo que te digo, no tiene que ser el mejor arquero de los mejores. No. O especialistas. Formadores. Exacto. No tanto el formadores, sino el que tenga esa capacidad. Porque muchos arqueros son muy buenos, como dices, a ver, Memo, yo creo que bajo los tres palos es uno de los mejores. Nos ha salvado en Conejo y Campos era natural, pues el resorte que tenían. Por eso, pero para llegar tienes que saber correr, caminar el área. Entonces, cuando la pelota ya la ves salir, sabes que vas a llegar desde que la ves salir. Hay muchos arqueros que confían en su estatura y les queda corto la salida, o
se pasan. Porque a Pero, veces pero fíjate, terminas Alex, acá. yo digo de los formadores porque me tendrían que llevar a mí, que soy el mejor arquero teórico que te puedas encontrar. A mí lo único que me falló fue la práctica, pero la teoría la tengo, ¿no? No, pero Y está bien. Sobre todo hay que Ayuda. buscar a estos chavos que se tienen la confianza, a pesar del error. Santiago López siguió intentando las salidas y la mayoría las ganó. Oye, Esa pero- personalidad debe tener el Mira, arquero. ¿no? Lilini De lo resiliencia. vimos ahí, estaba conversando con Y Alfredo Carlos. Tena. Sí. A mí me gusta y mucho ver a Alfredo claro. Tena ahí también con un papel Y segundo plano, pero es que figura. seguramente aportará mucho. No, y además Alfredo trabajó muchos años en el América en las categorías menores y fue figura, no solamente del equipo mayor, sino en esas categorías donde América muchos años fue Los el Edson, los Raúl mandamás. Alonso Jiménez. Pero hay, por ejemplo, lo que te estoy diciendo de Lilini, de Alfredo, que saben todo ese tema, poder hacer eso. Yo no dudo que no lo vayan a hacer, porque la necesidad está ahí, todo el mundo lo está viendo. Y vemos en los arqueros de primera categoría esas falencias. Sí, las mismas No es un fallas. tema de que, la formación. No, los arqueros de primera categoría tienen ese problema. Y muy bien lo de Santi, ya después, la tajada del penal es muy buena porque espera hasta el final, Claro. no se Que no se juega vence. ningún Traía poste. su acordeón. Le pega mal el argentino, o más bien mal dirigida, pero tiene la A media reacción altura. suficiente para aventarse Oye, hacia pero su- fortuito, porque cuando el partido ya iba 1-0, sale Santi López mal y era el 2-0. Y ahí sí el plan de partido de tenerlo Es lo 1-0 que y te digo, arrancando el podría segundo cambiar. tiempo, te cambia muchísimo. Pero si hubiera antes sido del 2-0. error en el segundo tiempo hizo dos muy buenas Sí, salidas. no, Incluso es muy una buen que lo arquero. chocan y no lo suelta. Es muy buen arquero. Sí, sí. Pero sí hay que trabajar. Oye, eso. nuestro El compañero. tema es cuántos de estos chavos van a llegar. Oh, bueno, ¿A el cuántos camino es les van a- largo para primera ¿A cuántos división. les van a respetar el proceso? Es que el tema es, Difícil. cuando digo, tapa la salida de todos estos chicos. Sí. Ya lo dijimos con la sub-19, que tapan el proceso con la cantidad de extranjeros que hay. Y no extranjeros de alto nivel, que ya veremos algunos que van a venir con Uruguay, sino extranjeros que nada más vienen, A no es culpa tapar de ellos, lugares. vienen, cobran y se van. Tristemente, Pero, sí. digo, no es culpa de ellos, es culpa de la A dirección. mayor la cantidad, directiva que menor los trae. calidad. Ahora, la regla de menores, que a muchos no les gusta, para Les mí es ayuda. fundamental que la dejen, ¿eh? O sea, que no se que quite. la bajen de edad. Sí, que le bajen la edad. 18, 11. Así Ustedes ven la selección de Marruecos, que quedó campeona del Mundial Sub-20, vienen trabajando así desde hace 10 años. No es cosa de 3 o 4 años para acá. La cantidad de minutos que tienen los chamacos de menos de 20 años, no es casualidad que Marruecos ya esté peleando en selección mayor. Si tú quitas la regla de menores, que a muchos técnicos no les gusta porque están arriesgando su chamba, volvemos a lo mismo. Y Pero es que proceso si del no, sub-17, si no les ponen la regla, no los ponen. Yo estoy de Porque acuerdo. La regla hay que dejarla ahí. siempre dicen, no, el que es bueno va a llegar y no hay que... Bueno, no, hay no es equipos- cierto. hay que obligarlos a Cuando ponerlo, les sí. quitan la Sí, sí, regla, sí. no los ponen a Hay jugar. equipos que encontraron un nicho de negocio como Pachuca, como el mismo Santos, ¿no? De producir jugadores y venderlos al mercado interno o al extranjero. Entonces ellos sí, por filosofía, creo que sí Pero- lo hacen a pesar de y que no por haya eso- regla. Y por eso al momento de contratar un técnico ya especifican esa obligación Sí. del técnico con sus jugadores jóvenes. Oigan, vamos con mi compañero Paco Montes, que tuvo al héroe de esta tarde, a Santi López, el guardameta de los Diablos Rojos de Toluca, y que metió al equipo mexicano ya a los octavos de final de esta Copa del Mundo Sub-17. Muy feliz, muy contento por el resultado, por el esfuerzo de mis compañeros. Aún no me cae el 20, ¿no? De saber lo que logramos todos mis compañeros y yo. Yo la verdad admiro, me gusta mucho y admiro al portero mexicano. Creo que a veces no es tan visto como los europeos, ¿no? A veces creo que pues simplemente la trayectoria de Memo Ochoa creo que es de admirar, la carrera que ha tenido, la cantidad de mundiales que tiene, los partidos que tiene, al igual que yo admiro a cada portero que me dejó su granito de arena, ¿no? Creo que pues ahí en Necaxa, Ezequiel Unzaín, Luis Ángel Malagón, Hugo González, Luis García aquí en Toluca, la verdad es que son porteros que me han dejado mucho, el hablar con acciones, el hablar en la cancha. Creo que nosotros estábamos enfocados en lo nuestro. Al haber ganado, pues creo que pues nosotros simplemente disfrutamos el momento, no hay necesidad a veces de querer buscar ahí una bronca o algo así. Pues la verdad es que no. Creo que a nosotros nos perjudica más, ¿no? El engancharnos, el hacer algo más. Entonces pues disfrutar el momento, pero pues con el debido respeto que se merece cada selección. La verdad es que pues nosotros hicimos dentro de cancha, la verdad no nos enfocamos, no nos dimos cuenta, a veces ni siquiera nos pasó por la cabeza el saber que era el mismo entrenador, que lo que pasó con la sub-20, nosotros simplemente vivimos el día a día. Hoy nos tocó contra Argentina, nos tocó ganarles y pues disfrutar, pero pues ahora enfocarnos en lo que sigue.
Felicidades a Paco Montes por esta entrevista exclusiva para Fox con el hombre del día con la selección mexicana sub-17. Le rodó una lagrimita a Alex Aguinaga cuando se enteró que es de origen necaxista este gran arquero. No, pero está bien, pues. La verdad, ahora en Toluca, ¿no? El chico va a tener, esperemos que tenga oportunidades, que es importante. Es la posición más difícil para debutar. Menos cambios hay ahí. Tienes una sola opción y a veces tiene que aprovechar la desgracia de algún compañero para que pueda debutar. Ojalá que no se dé el caso de una desgracia, sino que debute por propios méritos. Está muy joven todavía y va a ir aprendiendo. Ahora le toca a Portugal. Sí, el próximo martes. Pero podemos escuchar también a Luis Gamboa. Fue el autor de los 2 goles del equipo mexicano el día de hoy. Muy feliz porque pues ahora sí que no había metido gol en 3 partidos y de ahí venir a hacer 2 en un momento muy importante y aparte estando con mi mamá en la grada y sé que la demás gente apoyándome es algo muy emocionante. La verdad que en el medio tiempo recé yo creo que hasta lo que no y salgo y la verdad los nervios se me fueron y ya cuando meto el primer gol pues fue como un desahogo y ya el segundo dije no, o sea, estoy soñando y ya cuando vi a mi mamá a celebrar y todos lloré mucho. La cara de chamacos. ¿Qué tanto hubiera aportado Gilberto Mora a esta selección, Alex? ¿Debió haber ido a esta Copa del Mundo? No hay que despreciar el talento. A veces creemos que hay demasiado o que con lo que se tiene se alcanza. Y sin duda, si hubieran perdido, van a decir, ¿por qué nos llevaron a Gil Mora? Pero yo soy de las personas que cree que el jugador, por su edad, tiene que estar en ese tipo de torneos. Son mundiales, no es un torneo cualquiera, no es una invitación a un torneo amistoso, es un mundial. Y a mí me hubiera gustado que esté, entendiendo o la salvedad de que hay jugadores que si está Gil no va a tener la oportunidad otro. Pero, a ver, pon lo mejor que tienes y Gil, si es el mejor, sí, que aquí ponerlo. Lo podemos ver contra Uruguay o contra Paraguay. Sí, entendiendo que puede estar ya en la selección mayor, pero te estás jugando un mundial y vas a estar, bueno, sería fantástico, récord, estar en un mundial sub-17, un mundial sub-20 y el mundial de mayores, casi en menos de un año, no casi, en menos de un año. Para sería mí es retroceso, Llevarlo al 17, inclusive llevarlo al 20, para mí fue un retroceso. Sí, Gil Mora ya estaba... El 20 sí la aportaba, ¿no? Yo lo vi bien. Para mí es un retroceso. El tipo venía a hacer una gran Copa Oro, de ganarse un lugar en selección mexicana como titular, y Aguirre lo perdió durante 4 meses en 4 partidos amistosos, si quieres, pero contra Japón, contra Corea, contra Colombia, contra Ecuador, que le hubieran servido mucho más a él en su maduración. No yo creo que sí. Te digo por qué no. Porque con selección mayor está arropado, porque es el chiquito. Bien. Y en sub-20 iba con todos los reflectores y la presión era para él. ¿Y por qué las grandes potencias no lo hacen? ¿A poco ves a Yamal jugando en categorías inferiores? ¿A poco ves a Fermín jugando? No, hombre, ¿cómo va a estar mal? Maradona, Messi jugaron en esas categorías. Discúlpame, pero es que tú no estuviste en la cancha. Yo sí, y así me tocó jugar. De la sub-19 bajar a la sub-17 y hacerlo con mucho cariño y además con la responsabilidad de ser el líder. Exacto. En ese momento tomas otra dimensión. No eres el mismo niño que vas a jugar con los mayores. Eres el grande que juega con los niños. A lo mejor por eso ellos son potencias en el fútbol y nosotros no. Algo sabrán, ¿no? De los procesos y algo sabrán de cómo consolidar. Te estoy hablando de Maradona. Te hablé de Maradona. Te estoy hablando de los mejores futbolistas hoy en día. Hoy en día. Pero te estoy hablando hace 20 años atrás. Los jugadores que tenían la edad iban y cumplían con sus equipos. Sí, porque antes era respetar las jerarquías y respetar... Por eso, dale jerarquía al jugador. Hoy si el muchacho de 17 años está para jugar con la mayor, que vaya y que juegue con la mayor. ¿Por qué va a tener que...? ¿Por qué es el error? Rompes procesos que les van a ayudar a tener una madurez mucho más importante. Claro que le sirve a una México formación total. Tener a Gil Mora en la sub-17. Creo que la sub-20 le quedaba bien, que era una camada mucho más arropada por la cantidad de minutos. Llevarlo a la sub-17, coincido contigo que le aportaría muchísimo, pero sí pones el ejemplo de Francia, en Yantú, Ibrahim Mbaye, ya son titulares con Paris Saint-Germain, no los llevan a la sub-17. Ya es una tendencia, ya no los prestan. No, pero espérate, no es que no los llevan porque no los prestan. Así es. Y en Ecuador pasó con este chico que es Páez, el número 10 de la selección de Ecuador, que se perdió el proceso de sub-17 y se perdió el proceso de sub-19 precisamente por esa soberbia. ¿Por qué soberbia? Es soberbia de los equipos. No es soberbia, es saber llevar el proceso. Es una soberbia de los equipos, es decir, no lo presto porque es mi figura y no quiero que se vaya a lastimar con los chicos. Y porque vale 30 millones, lo quiero vender en 30 millones, ¿no? Estaba vendido al Chelsea.
O sea, ya estaba vendido. Pero en este caso específico no conviene más. Yo sí lo hubiera mandado a la sub-20, pero este fin de semana yo prefiero verlo con la selección mayor De acuerdo, que sí. verlo jugando un Mundial sub-17. Porque esta selección que enfrenta Uruguay, para mí es un partido que debes de mandar a tu selección titular pero para el primer al partido. final, Mora, al mandarlo con la sub-20, le das ventaja a los que están compitiendo en ese lugar. Si Mora después de Copa Oro va con selección mayor, juega los 4 partidos de titular, ¿eh? Sí. Después de la Copa Oro que dio, hubiera jugado los 4 partidos de titular. Entonces, al final de cuentas, yo creo que lo mejor para el chavo es, si ya estás en la selección mayor y estás compitiendo por un lugar del 11 titular de la Copa del Mundo, pues te tienes que quedar en la selección mayor. Pero mira, fue platicado con el técnico de la selección mayor, Javier Aguirre, y estuvo de acuerdo de que fuera al sub-20. 1 y 1, no sí. estuvieron de acuerdo en que fuera al sub-17. O sea, se platicó con el técnico de la selección mayor, que también nos ha manifestado que hay que llevarlo de a poco, ¿no? Tampoco le puedes dar toda la responsabilidad, entendiendo que sí está compitiendo por un lugar como titular, pero yo no sé si va a arrancar como titular la Copa del Mundo. Tendría que. A ver, Francia ver, tiene... Pero espérate, ¿por qué tendría Hay que ver el siguiente ¿Juega bien? torneo. No, pero es que no Tiene digas capacidad tendría que- futbolística. tienes Fue que de lo esperar. mejor en Copa Oro, de Hoy, selección. Hoy sí. Pero no, espérate, faltan 6 meses. Por Lo más eso. regular Bueno, de los jóvenes A es ver, la los irregularidad, jóvenes, ¿no? El tema de los jóvenes, y te digo porque yo también fui joven y todos nosotros fuimos jóvenes, haces así muchas Así es. veces. Sí, no, está bien. y no por un tema técnico. Pero que la si técnica mantiene el tienes- nivel, Alex. Bueno, Si está bien. Pon tú que mantiene el nivel y llega pero así, si mantiene el nivel, pero titular. tendríamos que exigir que lo pongan. Por eso, Porque no a eso importa voy. la edad. Y hablamos de la hormiga, veníamos conversando. Igual la hormiga, yo creo que todavía este momento viene en crecimiento. Le cayó esta oportunidad por circunstancias, porque yo hubiera esperado todavía para el siguiente año para llevar a la hormiga, que es un jugadorazo. Es un chico que tiene. No, yo unas también lo condiciones llevaría. fantásticas. Cometimos el error Pero con Santi no puedes, el claro, periodo pero pasado. no puedes aventurarte a decir que es que lo vas a poner. Pues faltan 6 meses, entendiendo que si sostiene el nivel, sí. Sí, Hoy, por favor. hoy sería titular si la Copa del Mundo Arranca empezara mañana. mañana. Sí, por así eso, de pero no sencillo. arranca mañana. Por eso, pero el muchacho ya está para ser titular de la selección mayor, no para venir a jugar con la sub-20 y mucho menos con Digo, la sub-17. están muy chavos Fer Ceballos y Munir, pero en el 85 el que la rompía en México era un jovencito, Francisco Javier el Abuelo Cruz. Y llegó a la Copa del Mundo con Bora Milutinovic. Y bueno, el Estadio Azteca gritaba, sacaremos al abuelo de la banca, porque lo fueron llevando de a poco y fue un gran revulsivo. Digo, entendiendo las características que tiene el abuelo. Pero es que del aquí siempre desequilibrio. hay ese miedo, Jorge. El chavo que le empieza a ir bien, le falta proceso, no está listo. O sea, la hormiga tiene 22 años y hablan de que le falta proceso a los 22 años. Pero en otros lugares Porque no del ha tenido- mundo ya, no ha ya tenido- tendría hoy- 4 años en ves que primera no ha división. tenido- Horas de ese juego. es el tema. Acabaste de dar el clavo. Cuando tenía 4 años en primera división, Hormiga lleva 1. No, estoy de acuerdo contigo. Pero es que ese hoy- es el y hoy es la compite estructura, con Raúl es la Alonso estructura, Jiménez Pero y es con el, Santos miedo, Jiménez. es el miedo de poner a los jóvenes, es el miedo que les da el arriesgarse. Pero ¿saben qué? Es lo si que tiene puedes- talento, ponlo. de bajarle a güey. la regla de menores. Porque en lugar de que ya tengan 4 años jugando, uno. Así es. la regla de menores es de menos de 21 y utilizas al de 21 años y parece que acaba de debutar. Esto ya se volvió costumbre. La selección mexicana sub-17 comparte hotel con la selección de Japón y se han apoyado mutuamente. Entonces, cada que- Esto es una amistad para toda la vida. Exacto. Maravilloso. Maravilloso. Y ahora juega Japón el día Contra de mañana. Sudáfrica. Contra Sudáfrica. Y seguro los mexicanos estarán deseando que Japón pase para recibirlos así. Claro. Ojo, no se van a encontrar sino hasta la final en caso de que así sea. Pues ojalá. Son dos, es que no, por eso son las llaves encontradas y sería fantástico Sería de que película, llegara. ¿no? Sería de película, claro. No, sería de película. Pero indudablemente, ¿no? Que esto genera una amistad para toda la vida entre japoneses y mexicanos. Ojalá que Ahora- alguno que otro mexicano, ojalá regrese hablando japonés. ¿no? Oye, También de algo le no, podría está ayudar. complicado. Es más fácil que los japoneses regresen hablando español. Sí, Te lo digo sí, por sí. experiencia, porque me pasó en Fukui, allá en Japón, y Alex en el 2002, no me dejará mentir, los japoneses apuntaban todo y al final ya hablaban más español. Sí, lo veo más probable. Te lo juro. Es lo más Oye, probable, y también tiene que ser una cantera de directores técnicos. De repente tenemos entrenadores muy jóvenes que van a selecciones con límite de edad, no les va bien y desaparecen. Y ahora Carlos Cariño tiene a Israel Hernández Pat, que ya también tiene mucha experiencia en Liga de Expansión en algún momento y en trabajo de formación con diferentes equipos de primera división, respaldados por Andrés Lilini y Alfredo Tena. Creo que también tendría que ser una cantera de técnicos, ¿no? A ver, técnicos hay, el tema es que no hay espacios. Es lo mismo que le sucede al jugador joven mexicano y estamos de acuerdo en el tema de que debería bajarse el límite del menor, la regla del menor. Y los técnicos también dan las más oportunidades, pero ¿qué pasa? Cuando un técnico mexicano comete alguna situación, no le va bien,
3, 4 fechas ya lo quieren sacar. Al técnico extranjero normalmente le dan más fechas. 2 torneos. Por lo menos un torneo, 2. Sí, por lo menos uno le dan. Mira, Entonces, por ejemplo, lo de Gonzalo Pineda, ahora que se habla tanto de si Efraín Juárez va a continuar en Pumas, tú dices, opciones. Ah, Jaime Lozano, pues viene saliendo del proceso. Oye, Gonzalo Pineda. Mira, Jimmy cometió el error que ya tenía jovencitos formados que le cumplían la regla, que lo debutaron en torneos pasados. Él se confía de eso y no debuta jóvenes. Que me dicen que por ahí de la jornada 15 sí la directiva se acercó con Jaime y le dijo, oye, no has debutado a nadie. Y fíjate que aquí desde el 2009 mínimo hemos debutado a uno. Y que volvió y les dijo, sí, no se preocupen. pero no se me hace raro lo que hizo Pachuca, muy raro. Pero bueno. Y llega otro extranjero. Oye, y también lo de Gago, creo que de la jornada 13 o 14 ya a Gago le habían dicho gracias. Muchas gracias, Y le ahí dijo, nos vemos. déjame terminar el torneo. Pero a eso voy, o sea, hay técnicos que, en el tema de los técnicos mexicanos, entran y luego desaparecen, porque ni siquiera les dan la oportunidad, ni siquiera, bueno, es que Una la liga de segunda oportunidad es expansión, difícil, es sí. que la Liga de Expansión también es una liga que desaparece. Se lo dice Benjamín Mora, que platiqué con él fuera de cámara. Me dice, me costó uno y la mitad del otro llegar al fútbol mexicano. Claro, pues. Y de milagro está todavía dirigiendo porque tiene mucha capacidad. Pues ya con un no. plantel limitado, pero Ya por no. ejemplo, Juárez. Estaba. Pero Juárez, llega Barini sin cartel, que lo está haciendo bien. Pero Pachuca, se va un mexicano, llega un extranjero. Y lo Santos que decías, en algún momento también buscó esa fórmula. los técnicos mexicanos contaditos a buscar su hueco y los extranjeros con racimos. Lo de Gago, no sé, le escupió en la frente a Guadalajara, va de regreso. Pero es que Anselmi, es la misma, no dudes que va a regresar. es la misma inercia que estamos viendo con los jugadores, ¿no? Que llegan 8 o 9 extranjeros, muchas veces ni titulares son, pero pues es el ecosistema que han ido generando los representantes, coludidos con directores deportivos o con presidentes de clubes, en donde el negocio se lo quedan entre ellos. Porque volvemos a lo mismo, esto se arregla muy fácil. Tú reduces el número de extranjeros, obligas a los clubes a invertir en formación, a pagarle mejor a sus formadores. Nunca como ahora se invierte en formación, Fer. A pagarle, ¿mande? Nunca como antes se invierte en formación. No se Oye, invierte. hace años no existía sub 13, 15, 17, 19, 23 en ¿Y los por qué no clubes. llegan, lo que me Jorge? refiero El problema es quién las Había lleva, ¿no? Reserva especial, reserva pero profesional. no llegan párale y no de están bien contar. formados. ese es el Los tema. formados en Digo, México pero- ganan 3 pesos. Pero lana se ha invertido. Pero se ha gastado. Pero Nada más. lo disfrazan que es diferente. Lo que te puedo corregir es que sí hay buena formación en las categorías menores, sí hay buen trabajo, sí existe. El tema es salir a primera división.